El test de Fadir para una posible pinzamiento fémoro-acetabular de cadera. El paciente supino, vamos a realizar una flexión de cadera con una flexión de rodilla. Vamos a realizar una compresión para la articulación de cadera. Se va a realizar una aducción más una rotación interna. Este test es positivo si el paciente presenta dolor. El test isométricos para músculos de cadera. Para el glúteo medio se le pide al paciente que realice la apertura de piernas poniéndole una fijación en los malleolos externos. Este test es positivo si el paciente presenta dolor. Vamos a fijar los malleolos internos para los aductores. Este test es positivo para el aductor mayor. Para el aductor medio se le pide al paciente que realice flexión de rodillas y se le coloca una restricción en las rodillas para el cierre. Este test es positivo si presenta dolor. Y para el aductor menor se le pide flexión de rodilla más flexión de cadera. Igual se realiza una limitación para el cierre. Y este test es positivo si el paciente presenta dolor para el aductor menor. Para los músculos de glúteo mayor se le pide al paciente que se ponga en prono. La limitación se pone en la parte distal de la tibia y se le pide al paciente que realice una elevación de pierna. Este test es positivo si el paciente presenta dolor. Para los músculos rotadores externos de cadera se le pone una limitación en la parte interna de los malleolos y se le pide al paciente que realice un cierre de piernas. Para los músculos rotadores internos, la fijación se coloca en la parte de los malleolos externos y se le pide al paciente que realice una apertura de piernas. Estos test son positivos si el paciente presenta dolor. Vamos a realizar lo que es la tracción lateral. Vamos a colocar el cincho a la articulación más cercana de la cadera. Vamos a fijar con la mano derecha la pelvis, o si no nos vamos a ayudar con un cincho adicional para que nos ayude a fijar, y con la mano izquierda la articulación de la rodilla. Vamos a realizar un glide lateral en la cadera y vamos a fijar con los brazos. Para realizar una tracción lateral en progresión en flexión, el cincho se sigue manteniendo en su posición y vamos a pedirle al paciente que lleve a una máxima flexión de cadera y vamos a realizar un glide lateral. Progresión hacia la flexión, el paciente se encuentra en supino, se le pide la máxima flexión de cadera y se le va a colocar el cincho a la parte más proximal de la articulación de cadera. Se le va a pedir que coloque la pierna sobre el hombro. Lo que voy a realizar es un glide posterior y voy a llevar la articulación hacia una máxima flexión, manteniendo el glide hacia posterior. McMurray para la evaluación de meniscos. Para evaluar el menisco externo se empieza de una máxima flexión de rodilla, se realiza una rotación interna, una extensión más un valgo de rodilla. Este test es positivo si el paciente presenta dolor. Ahora, para el menisco interno se comienza con una máxima flexión de rodilla,
una rotación externa, una extensión de rodilla y un valgo. Este test es positivo si el paciente presenta dolor. Test de Apple, que es para la lesión de meniscos. Paciente en prono, se le pide flexión en 90 grados de rodilla. Se le va a realizar una presión y se hace una rotación interna y externa. Este test es positivo si el paciente presenta dolor, y si presenta dolor pasamos a la segunda fase, que es una fijación en la parte distal del fémur y se realiza una tracción. Se realiza la tracción y se realiza una rotación interna y externa, y en esta fase, si no presenta dolor, es positivo a una lesión de menisco. Vamos a realizar la tracción en progresión en flexión. Paciente en prono, rodilla en 90 grados. El cincho lo vamos a envolver por debajo del maleolo y colocar en la parte del cuello. Podemos con la mano fijar la parte distal del fémur o fijarlo con un cincho. Fijamos y realizamos una tracción. La posterior y anterior de la rodilla. Mi mano derecha va a fijar la articulación y mi mano izquierda va a realizar un glide posterior. Se le va a pedir al paciente que realice una flexión de rodilla y una extensión. Para el glide anterior vamos a utilizar el cincho por debajo de la articulación y vamos a realizar un glide anterior. Con la mano derecha vamos a fijar la articulación y se le va a pedir al paciente que realice una flexión por encima y una extensión. Y vamos testeando cuál de los dos es favorable para el paciente. Paciente en supino, se le pide que realice flexión dorsal, flexión plantar. Si no hay molestia, se le realiza una rotación externa del primer metatarsiano. Se le pide flexión dorsal, flexión plantar, y si no hay molestias, es favorable al tratamiento. Paciente en prono, se le pide que realice una flexión de rodilla. Mi mano derecha realiza una eversión de la articulación de tobillo. Mi mano derecha, mi pulgar va entre el cuarto y quinto dedo y mi dedo índice hacia la parte va en la base del escafoides, y realizan una presión y una separación. Este test es positivo si el paciente siente un dolor en la parte medial de la planta. Esto quiere decir que es un test positivo hacia una tendinopatía del tibial posterior. Vamos a realizar la tracción del astrágalo. Paciente supino, vamos a fijar la parte distal de la tibia con un cincho y nuestras manos van a realizar se van a entrelazar en la parte de la articulación tibio-astragalina. Vamos a fijar la articulación en ligera flexión plantar de 10 grados, y lo que vamos a realizar es una tracción en grado 1 y grado 2.
Vamos a realizar la técnica de glide anterior de la tibia. El cincho va a ir por la parte posterior de la articulación. Mis manos van a fijar la articulación astragalina. Vamos a fijar y se le va a pedir al paciente que realice una flexión anterior tibial. Retrocede. Nuevamente hacia anterior. Y hacia posterior. Esta técnica es para mejorar la flexión dorsal de la articulación.